Agradezco a Dios por sus bendiciones y porque me permite hacer esta grabación donde quiero hablar acerca de algunos aspectos de la creación de Dios y también donde quiero mostrar mi agradecimiento a Dios por sus bendiciones y por la vida que Él me ha dado. Vamos a comenzar eh, haciendo este análisis. Una pregunta: ¿cuándo fue que el amor de Dios se manifestó por primera vez en el planeta donde nosotros vivimos? Voy a expresar mi criterio con respecto a esta pregunta. Mi criterio está basado en lo que yo leo en la palabra de Dios, en mi experiencia al estudiar la palabra de Dios y también en mi propia vida. Para mí, la primera vez que en este mundo donde nosotros estamos viviendo supimos del amor de Dios fue cuando Dios creó la tierra, no cuando hizo el planeta, sino en los 6 días de la creación de este planeta que estaba desordenado, vacío, cubierto de tinieblas y de agua. Dios en 6 días hizo una creación de todas las cosas visibles y también invisibles en esta tierra. Cada día de la creación fue una manifestación del amor de Dios. Pero en el sexto día de la creación, cuando Dios creó al hombre y lo puso al frente de toda su creación, también fue una manifestación del amor de Dios, porque Él formó al ser humano con sus propias manos. De la tierra sacó al hombre, sacó a Adán, de una costilla de Adán sacó a su esposa, a la que después conocimos por Eva, y así de esa manera, tanto Eva como Adán son producidos por el amor de Dios, por su obra creadora, porque Él los modeló con sus manos y nos dio un aliento, un soplo de vida. Y al crear al ser humano, Dios puso en él algo que nos hizo semejantes a nuestro Creador. Dios es amor, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios creó al hombre con una capacidad de amar, una gran capacidad de amar. Y también hizo una creación en la tierra donde todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así fue hasta que el pecado entró en la tierra. Cuando el pecado entra a la tierra, volvemos a tener una manifestación del amor de Dios en este planeta. Porque Dios con amor había creado al hombre. Pero cuando el pecado entró a la tierra y el ser humano fue condenado por el pecado a la muerte, Dios manifiesta su amor porque da a conocer, en este mundo da a conocer el plan que por las edades eternas Dios había hecho para salvar o para darle oportunidad de vida a algún hijo de su creación
que hubiera entrado en pecado. Cierto es que antes de que el pecado entrara a la tierra, ya se sabe y ya lo hemos estudiado, la Biblia lo enseña, que Lucifer se rebela contra Dios y el pecado nace en el mismo paraíso de Dios. Hubo una lucha donde el pecado no prevaleció, ni Lucifer, convertido en Satanás, y los ángeles convertidos en demonios, fueron expulsados del cielo. Pero en este mundo, cuando Dios crea al ser humano, que lo crea por amor y le da todo lo que le dio al crearlo, hasta el control y el dominio de todo este planeta, se manifestó el amor de Dios. Pero el amor de Dios se manifestó también en la capacidad que le dio Dios al hombre para que el hombre pudiera ser un amor, un ser que viviera por amor y compartiera amor. Dios creó al hombre con la capacidad de amar. Y vamos a analizar en lo que estamos hablando algunas cosas con respecto al amor. Primero, yo quiero compartir un texto, lo hemos compartido muchas veces, Jeremías 31, donde le dice la palabra de Dios que Él nos amó con un amor eterno. Dios nos ama con un amor eterno porque antes de crearnos ya nos amaba. Cuando nos crea con la capacidad de amar. Y cuando el pecado entró, Dios manifiesta su amor porque le da al hombre un plan a través del cual puede liberarse de la condenación del pecado y puede tener vida eterna. El plan de la redención. El plan de la redención eh, es algo donde se manifiesta lo que Dios quería hacer para el ser humano. Voy a usar dos versículos de la Biblia para hablar esto. Primero, voy a leerles en el capítulo 3 del libro de Juan. Voy a leerles el versículo 17. Después, en ese mismo capítulo de Juan 3, voy a leerles el versículo 16. Comienzo con el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Cristo para salvar al mundo, salvar al ser humano que estaba condenado por el pecado. ¿Cómo lo hizo? Versículo 16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios envía a Jesús, su Hijo, que tomó cuerpo humano, para morir en la cruz, para salvar al ser humano. ¿A qué ser humano? A todo ser humano que quiera amar a Dios. Esto en la Biblia nos enseña el gran amor que Dios ha tenido con nosotros. Y voy a leer esto ahora en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice aquí, mirad qué gran amor
nos ha prodigado el Padre. Mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios. Y por eso los que están en el mundo no nos reciben, no nos conocen, porque no siguen a Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta en convertirnos a nosotros, los seres humanos, de pecadores condenados a la muerte, a hijos de Dios que no seguimos al pecado y somos librados de la muerte por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Después de decir estas palabras, quiero señalar algo con respecto a la creación de Dios, a la naturaleza. Por naturaleza hablamos de cosas que Dios creó en esta tierra que no son, que no tienen vida. No estamos hablando ahora del mundo vegetal que tiene vida, del mundo animal que tiene vida, aunque tampoco estamos hablando ahora del ser humano que tiene vida, pero sí vamos a tener en cuenta al ser humano para hablar de otros aspectos de la naturaleza que no tienen vida, pero que nos enseñan el poder y la mano creadora de Dios. Ese poder y esa mano creadora de Dios se manifiesta en la belleza en este mundo. La belleza en este mundo, la armonía, todo lo hermoso, todo lo bello que Dios puso al crear este mundo, se vio en una forma exuberante cuando el mundo estaba en armonía con Dios y solamente podemos decir que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero nosotros no conocimos ese mundo bueno en gran manera porque el pecado entró. Ahora, en nuestra experiencia, ya después del diluvio que destruyó la tierra, nuestra experiencia es poder contemplar en la naturaleza cosas hermosas que Dios ha creado, con una variedad, eh, con una armonía que resalta cada vez más la sabiduría, el amor, la piedad, el cuidado de Dios. Me quiero referir ahora a estos aspectos. Todos los que podemos ver y todo ser humano que ha podido ver, hemos contemplado la hermosura del firmamento. Hemos contemplado en la parte de día del día de la Tierra, día de 24 horas, minutos y segundos, hemos contemplado la belleza del color azul. El color azul con que Dios ha cubierto esta tierra. Cuando uno mira el cielo por el día y cuando uno tiene la posibilidad de ver el cielo reflejado en el agua, vemos un cielo azul hermosísimo. Cuando miramos el mar azul y las combinaciones de azul y verde y azul profundo, señalando las profundidades del mar, vemos la belleza de Dios en cuanto a la tonalidad de los colores.
nuestra vista, nuestro cerebro se llena de algo hermoso, algo bello, al ver el color azul y las tonalidades del azul. También podemos ver la gran alfombra verde que Dios ha puesto en la naturaleza, los árboles verdes, la vegetación, la hierba verde, el verde en sus distintas tonalidades, desde el verde tierno, pasando por distintas gamas del color verde, hasta llegar a un verde oscuro que parece negro, pero que es verde. Es hermosísimo contemplar esto en la naturaleza, algo que refresca nuestra vista y nos ayuda en nuestra salud. Cuando podemos contemplar el cielo, tanto al amanecer como al atardecer en el ocaso, cuando ya el sol se está bajando y se ha bajado y todavía quedan esas tonalidades rojizas en el aire, en la vista, en el panorama, vemos la grandiosidad de Dios en la creación. Qué hermoso se ve la naturaleza que Dios ha creado. Si en el mundo pecaminoso podemos ver esa tonalidad, esos colores tan hermosos en la creación, ¿cómo será cuando este mundo ya no tenga pecado y estemos ante la presencia de Dios en un planeta no condenado al pecado, con una naturaleza esclavizada por el pecado, sino en una naturaleza libre, en armonía con Dios, en paz con Dios? Al contemplar las distintas gamas de la naturaleza, en cuanto a los colores, yo pienso también en algo que para mí aún es más grandioso que esto. Es las distintas tonalidades, y utilizo la palabra tonalidades, pudiera usar otras palabras, distintas variedades, distintas clases del amor de Dios que ha puesto dentro del ser humano, la capacidad de amar que Dios ha puesto en el ser humano. En este tema que estoy compartiendo con ustedes y con respecto al amor y a la belleza de la naturaleza, yo le doy gracias a Dios porque en su amor es un día para mí especial, porque hoy estoy cumpliendo 83 años de vida. En este día, Dios me ha manifestado su amor al pensar yo en mi vida pasada, cómo Dios me ha ido cuidando, cómo ha guiado mi vida y cómo ha llenado mi corazón de fe y de amor. Pero como que estoy hablando del amor, primero siento el amor de Dios por ser mi creador, por ser mi formador, porque yo sé que en el útero materno Dios me formó, Dios me dio la vida. Y como dice en el Salmo 139, aun cuando ninguno de mis órganos había sido formado, ni cuando todavía ningún día de mi existencia estaba, cuando Dios me dio la vida, que fue cuando el esperma de mi padre se une en el óvulo de mi madre y me dio la vida, ya Dios anotó en su libro todos los días de mi vida. Ya Dios me puso en el libro de la vida. Y le doy gracias a Dios por esa manifestación de amor y también porque Él me ha dado la vida
para que yo ame a Dios y sirva a Dios. Y yo también quiero darle gracias a Dios porque sirvo a Dios y acepto la fe que Dios me da y acepto la salvación que mediante Cristo Él me ha dado y me da en mi vida. Pero quiero ahora, como así señalé las distintas tonalidades de los colores en la naturaleza, quiero hablar de las tonalidades o de las maneras de amor que Dios ha hecho no solo para mí, sino para ti que me escuchas y para todo ser humano, porque Dios a todos nos ha dado la capacidad de amar. Y el amar, aunque en español es una sola palabra que se llama amor, refleja y habla de sentimientos, de emociones que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro cerebro, en nuestro ser. Primero, amamos a Dios sobre todas las cosas porque Dios es nuestro creador. Segundo, amamos a Dios sobre todas las cosas porque Dios es nuestro redentor. Tercero, amamos a Dios sobre todas las cosas porque Él nos conduce con su mano a través de toda nuestra existencia, protegiéndonos del peligro, protegiéndonos de la maldad, librándonos de lo negativo que existe en el mundo de pecado, que es el odio, que es el rencor, que es la codicia, que es la envidia, porque Dios en su amor, a nosotros amarle a Él y ponernos en sus manos, nos libera de la envidia, de la codicia, nos libera de la ambición, nos libera de todo sentimiento malo y negativo. Está comprobado que cuando una persona odia o tiene malos sentimientos hacia otra persona o le hace daño a otra persona, ya sea eh, robándole algo, quitándole algo, estafando a la persona, un malo pensamiento hacia la persona que lleva su vida así, en él mismo todas esas cosas negativas hacen que su vida sea miserable y negativa, cosas de las cuales tienen que arrepentirse si es que queremos estar con Dios en su reino. Pero yo le doy gracias a Dios en este día en que se conmemoran 83 años de mi vida. Primero porque Dios me tiene vivo y me tiene capaz de compartir sus palabras con los demás. Todavía Dios me mantiene la mente con capacidad de razonar su palabra y de compartir su palabra con todas las personas que quieran escuchar. También le doy gracias a Dios porque en mi vida he aprendido a amar a muchas personas, hombres y mujeres, y he aprendido a amar de la creación de Dios muchas cosas, desde animales a la misma naturaleza, a la hermosura del firmamento cuando no es de día, cuando es de noche, y lo que podemos ver en el firmamento. Yo le doy gracias a Dios por todos esos aspectos y voy a mencionar algunas fases del amor que Dios ha dado en mi vida, pero sé que también te la da a ti. Yo digo, me ha dado en mi vida porque estoy agradeciendo a Dios por la vida que me ha dado, pero yo no soy una persona distinta a cualquier persona que vive en el mundo. Dios ama a todas sus criaturas
y los que lo amamos a Él y nos entregamos a Él se deleita en nosotros y en la vida, el amor y el cuidado que nos da. Los que los rechazan y se separan de Dios, Dios los sigue amando, pero en su misericordia lo que esas personas van a tener es que van a desaparecer para siempre como si nunca hubieran existido. Mi testimonio de mi amor hacia las cosas. Yo recuerdo con amor la tierra donde me crié y donde nací. Recuerdo con amor la tierra, el lugar donde yo me desarrollé. Fui un niño y llegué hasta al inicio de la juventud en ese lugar. Los paisajes del lugar, los paisajes que podía ver cuando iba a la iglesia y miraba el panorama, los paisajes que podía ver en ese lugar donde yo me crié, en la provincia de Piedras del Río, en un lugar que se llamaba Río Seco y todos los lugares que tenían que ver con esto. También he aprendido a amar a Dios en la naturaleza, en los paisajes que he visto en Cuba, en mi país aquí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Dios me ha dado el privilegio de amar a algunos animales. Voy a mencionar un gallito de los chiquiticos, que dicen que quiriquí o americano, un gallito que me regaló un hombre que también quise como si fuera un padre, aunque solo lo conocí cuando tenía 2 años de edad. Se llamaba Nieves Marrero. Después, cuando ya yo tenía 3 años, nunca más lo volví a ver y todavía lo tengo en mi cabeza puesto. Un gallito hermoso, lindísimo. Aprendí a amar a un chivito que yo tenía, que me regalaron. Llegué a tener un compañerismo de niño con ese chivito. Yo lo chiflaba y él venía. Y los recuerdo con cariño. Mascotas en la casa que hemos tenido, porque uno aprende a amar a la naturaleza y amar a los animales de la naturaleza. No voy a seguir hablando de este tipo de amor que existe y que yo lo he experimentado y lo experimento. Voy a hablar ahora de otro tipo de amor que yo he sentido en mi vida. He sentido amor, no estoy hablando ahora de mi familia, pero estoy hablando de mis compañeros de estudio. Cuando yo comencé a ir a los 4 años al kinder, al preescolar, aprendí a amar a mis maestras y a compañeritos de clase. Todavía recuerdo el nombre de una de las maestras, Evelia. Recuerdo el nombre de algunos de mis compañeritos de clase. Mis compañeros de la primaria los recuerdo todos por nombre. Cuando estuve en una escuela que se llamaba La Tinaja, estuve la otra en la escuela de Río Seco, la de Rafael Morales. Puedo recordar a todos mis compañeros con un cariño especial. Y ya después de adulto, he tenido comunicación con algunos de ellos con el mismo cariño que tenía cuando era un niñito y jugaba con ellos. Dios me ha dado la mente para recordar todas estas cosas. ¿Cuántas amistades hay que yo he amado? Puedo mencionar por nombres el amor hacia tantas personas que yo amé en el tiempo que estudiaba. Recuerdo a mi profesora Moravia Capó, no sé si estará viva o no. Recuerdo la manera en que esa mujer me educó, cómo la amaba. Mi maestra Lola Brito, mi maestra en tercer grado Dulce, mis amigos con los que jugaba pelota, los recuerdo. No solamente los amigos del aula, sino los que jugaba pelota. Una familia que para mí llegó a ser mi familia y yo amé a esas personas y todavía
mi amigo Osvaldo, que para mí es un hermano, su familia, sus hermanas, sobre todo Carmita, con la que yo me relacioné más. En mi juventud fui pasando por distintos lugares, mis compañeros de escuela, mis compañeros en el seminario, no solamente los de mi grupo especial del segundo año de bachillerato, que todavía los quiero, los amo. Yo no sé ahora qué categoría de amor, porque no estoy hablando de enamoramiento, no estoy llamando del amor que siento por mi esposa, que es distinto a todo lo demás. Estoy hablando de mis amigos que son hermanos, es una mezcla de hermandad, de amistad. eh, Todavía de los años pasan y los amo. Las personas en la iglesia con las que yo trabajé, con muchos de ellos que todavía guardo contacto, que me relaciono con ellos, de los que todavía yo amé, pero que no existen, que ya están muertos. Uno de mis deseos de que Cristo venga es encontrarme con estas personas que yo aprendí a amar en la iglesia, mis amigos y compañeros de la fe. Esta variedad de amor que Dios pone en el ser humano, de amistad, hablando ahora del ser humano contra el ser humano, de amistad, de compañerismo, personas que han estado al lado de uno, pero también lo que Dios quiere que sus hijos tengamos, y yo le doy gracias a Dios por esto, porque yo no odio a nadie, no tengo mala voluntad contra nadie. No significa que no me hayan hecho daño o que yo haya dañado a otras personas, porque en la vida muchas veces causamos malestar a otra persona o nos han hecho malestar o daño a nosotros. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo no amo, no odio a nadie, no tengo rencor contra nadie, pero amo a todos mis compañeros, a todas las personas con las que me he relacionado. Dios me ha dado a conocer el amor a mis padres, no porque fueran perfectos, sino porque eran mis padres, a mis hermanos, también a mis hijos. Dios me ha dado la oportunidad de amar a mis nietos, a bisnietos y en la tierra, sobre todo amor, el amor de madre, pero sobre todo amor el de mi esposa, la compañera de mi vida. Yo quiero agradecer a Dios por todo el amor que ha puesto en mí, esta variedad distinta, y anhelo que Cristo venga pronto para que en su reino podamos estar todos los que hemos aprendido a amar a Dios y agradecer a Dios y podamos encontrarnos en un mundo donde no habrá separación con todas las personas a las cuales nosotros amamos. Le doy gracias a Dios también, porque al ser su hijo puedo hablar sin prejuicio y sin temor de que he amado y amo a un ser humano, a un hombre, porque es mi amigo, porque es mi hermano, porque es mi padre, porque es mi hijo, porque es mi nieto o mi bisnieto o mi compañero de estudio. He aprendido a amar a mujeres, pero no con el amor con que miro a mi esposa. Es distinto. Dios ha puesto esa capacidad de amar dentro de nosotros y por eso le agradezco. Pronto estaremos en el reino de Dios y entonces el amor se multiplicará. Porque así como Dios es amor y ha hecho un mundo bello y hermoso para sus hijos, también sus hijos que amamos a Dios, Dios ha puesto en nuestro corazón el amor.
Y en ese mundo de amor que podemos vivir hoy, los hijos de Dios, le agradezco a Dios porque yo vivo en ese mundo y le agradezco sobre todo porque voy a vivir con Él en el mundo eterno, donde el amor no tendrá que, nunca desaparecerá, que se puede manifestar, que se puede actuar con libertad porque no hay pecado. Y le agradezco a Dios porque el amor está sobre el pecado, sobre la muerte. El amor prevalecerá porque Dios es amor, nos ha creado con amor y nos da el amor para que en ese amor nosotros vivamos. Bueno, voy a compartir este tema contigo, con los que tengo relaciones de internet, con todo el que pueda, con el deseo que ese amor crezca en todos nuestros corazones y podamos estar pronto con nuestro Dios en su reino.